Buenos días, amigos oyentes de este programa Panorama Económico. Iniciamos nuestra programación de hoy. Nuestros saludos en los controles a Valentín Ortega, también a todos los oyentes que de costa a costa en esta emisora KW Continente nos escuchan. Ya estamos cerca de la Navidad, mucha actividad comercial. Miren, los moles no se aguantan de la cantidad de vehículos. Hoy me encuentro con nuestra compañera Sandra Sotillo, quien va a dar a conocer la entrevista que vamos a realizar. Adelante, Sandra. Y buen día, Cristóbal, y a los amigos oyentes de Panorama Económico Radio. Como tú lo has señalado, de verdad que ya estamos en cierre del año 2023. Y como siempre, Panorama Económico buscando temas de interés para ustedes, amigos oyentes, y un tema que nos interesa mucho ante los recientes cierres de calles y piqueteos que fuimos víctimas y que afectó mucho el comercio y el sector empresarial y también a los panameños que se dirigían a sus lugares de trabajo. Y tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que siempre cuando lo hemos solicitado su presencia aquí al Panorama Económico ha dicho sí, voy a participar. Y es el licenciado Felipe Argote, economista de profesión. Como lo he indicado, este año nuevamente fue afectada la economía con estos cierres de calles y piqueteos que se generaron ante el desacuerdo por parte de la población de la ley minera, que ya fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Usted como economista tiene mucha experiencia y siempre está haciendo el análisis de cómo está Panamá a nivel nacional e internacional, para que nos dé en primera instancia un panorama general de cómo usted ve este cierre del año 2023 aquí en Panamá. Buenos días, sí, muchas gracias. Siempre es para mí muy grato estar en tu programa. Mira, la economía panameña está vinculada al área internacional. Eh, por tanto, independientemente de los efectos que pueden tener una serie de variables, eh, la economía panameña no es cierto que va a caer en recesión. Lo que se esperaba para este año, según las instituciones financieras internacionales, era un crecimiento del 6%. Hasta junio de este año, el crecimiento era del 8%. Y recuerda que generalmente el crecimiento de fin de año es superior al de al primer semestre. Entonces, con esta situación que se dio, producto de que pues el gobierno quería imponer un enclave, y la población, como se lo dije desde antes, se lo dije a los directivos de la minera en la PEDE, y luego se lo reiteré cuando hablé en la asamblea, que les aconsejaba que no pasaran esa línea de no retorno, en donde todavía se podía negociar, y pues después de pasar esa línea, la gente no iba a pedir renegociación, sino que iba a pedir que se fueran. Y fue exactamente lo que pasó. Sin embargo, pues ellos tomaron sus decisiones con unos asesores que no eran lo más conveniente, pero los responsables siempre van a ser ellos mismos, y el gobierno como contraparte, que tomó una decisión absurda de irse en una posición que tenía que ver más con un problema de falta de ingresos, porque recuerda que después de dejarnos en crisis por una gran cantidad de gasto público y luego de endeudarnos a niveles de más de 20.000 millones, ya las instituciones financieras planteaban antes de esta crisis la variación del grado de inversión de estable a negativo, y planteaban por varias razones. Primero, por un presupuesto que todavía está en la Asamblea, que aumenta el presupuesto el próximo año un 20%, lo cual es totalmente absurdo porque ni siquiera antes de la crisis podíamos pensar en un crecimiento del 20%. Luego, la contabilidad creativa de pasar mediante swap gastos que eran para el año 22, lo mandaron para el 23 para que quedaran debajo del déficit fiscal. Era el segundo elemento. Y el tercer elemento fundamental, habían otros, pero el tercer elemento fundamental era la crisis del Seguro Social, que el gobierno simplemente lo ha ignorado y ha seguido por su cuenta. Una crisis que la OIT planteó inclusive suficientes elementos para poder tomar algunas decisiones,
pero la situación del Seguro Social está tan deteriorada que actualmente lo que está publicado son los estados financieros del 2021. Entonces tú te imaginas una empresa que yo no entiendo cómo puede hacer un presupuesto para 2024 y tiene resultados del 2021. No sabe qué pasó en el 2022 ni en el 2023. Ninguna empresa del mundo puede trabajar con tamaño y responsabilidad. Entonces, con esos elementos fue que nos pusieron de estable a negativo y muy probablemente en la siguiente evaluación, que seguramente será en enero, perderemos grado de inversión, pero no fue producto de la situación de la minera, sino producto de la irresponsabilidad del gobierno en cuanto a esto. Sin embargo, este es un país resiliente y lo es no porque queremos ser, sí, nosotros salimos a trabajar todos los días, hay gente que sale a las 4 de la mañana de su casa y regresa a las 8 de la noche, y es un país donde la gente está acostumbrada a trabajar duro. Sin embargo, como le digo, nuestra economía está fundamentalmente ligada al plano internacional. Y yo te doy un ejemplo. La zona libre de Colón, que se ha recuperado, esa recuperación en parte se debe a que existiendo una crisis de suministros en Estados Unidos, fundamentalmente en California, donde hay eh, un cuello de botella, algunas empresas, inclusive algunas fábricas, han decidido utilizar la zona libre como centro de redistribución para Latinoamérica, que no es mucho, pero para Panamá sí es muchísimo, eh, para evitar la crisis de la cadena de suministros en California. O sea, en vez de ir a California, de California a Miami, de Miami a Latinoamérica, se va a la zona libre y de la zona libre puede redistribuir y eso ha determinado un aumento en las operaciones de la zona libre. Y como eso, también en las operaciones de logística. El canal, a pesar de que va a perder o va a dejar de ganar entre 200 y 400 millones, eso no significa que no va a dejar de ganar más de 1.000 millones de dólares. Entonces, y qué pena, porque y esa crisis del canal no va a durar el año. Probablemente en abril se acabe el fenómeno del niño, empiece a reducirse, y entonces el resto del año puede ser que los números se disparen. Porque el problema no es que la gente se va, los barcos se van, porque hay mejores alternativas. Los barcos se van porque demoran mucho en la fila y eso es pérdida de dinero. Entonces, por aquí se inventa una serie de globos inflados, como por ejemplo la ruta ellos le dicen el Canal Azteca o el Tren Maya. El Tren Maya. Hay videos por ahí que dice, ay, estamos listos, se acabó el canal, porque dice que van a hacer un canal seco que va a ser mil veces mejor que el panameño y que, mira, el Tren Maya acaba de ser inaugurado y de $4 que decían que iba a costar un boleto está en $40. Y el Tren Maya, la distancia que tiene que moverse son 323 kilómetros, mientras el tren, no el canal, el tren Panamá-Colón son 75 kilómetros. O sea que el tren Panamá-Colón va 2 veces y medio, mientras el tren Maya todavía no ha llegado al Caribe o no ha llegado al Pacífico. Entonces, no, mira, la mejor forma más eficiente de mover la carga siempre va a ser Panamá. Y si no tienes el canal, la segunda mejor ruta es Panamá y la tercera mejor ruta también es Panamá. Así que sí. Usted nos ha dado un escenario de verdad bastante amplio de cómo está el panorama en nuestro país en materia de economía. Pero usted sabe, el panameño que va de a pie, le hablan de millones y queda en el aire, porque son personas que en un momento dado lo que le interesa es tener accesible el dinero para pagar sus necesidades. Estamos hablando de una canasta básica que está ya poco accesible para el panameño, que vive en los barrios de nuestro país y que en realidad va diariamente a trabajar porque necesita el sustento para poder sobrevivir. ¿Cuál es el panorama que usted le da a ese panameño que en estos momentos nos está escuchando? Bueno, ese panorama va a depender de la política económica del Estado. Porque lo que pasa es que estamos viviendo un modelo económico desfasado, arcaico, que ya no utiliza a nadie en el mundo y que determina que no hay, mira, toda la política económica, el modelo económico de este país se basa por el lado de la oferta, cuando actualmente lo que determina
el crecimiento económico es el lado de la demanda. O sea, que la gente, si tú abres un restaurante y no hay quien te compre, por supuesto, vas a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que determina que tu restaurante funcione? Que haya gente con la plata en la mano dispuesto a comprar. Oye, tú eres zapatero, ¿por qué estás cerrado? Necesito zapatos y aquí está la plata. Entonces, ¿qué piensa el gobierno y lastimosamente los gremios empresariales? Que hay que ser honesto, la mayor parte de los gremios empresariales están dirigidos por gente que no es empresaria. Y que tienen ahí cualquier cantidad de años y casi que viven de ser dirigentes. Lo mismo piensan, mira, Ajo, es que no hay posibilidades de subir el salario mínimo, porque las empresas no pueden, confórmate con poquito, sobrevive con eso y así la empresa funciona. Eso no funciona así, al contrario, tú tienes que elevar el salario mínimo. Ahora, el salario mínimo, esa mesa del salario mínimo hay que cerrarla, ¿no? Porque ahí se sientan los abogados de los sindicatos con los abogados de los gremios empresariales y discuten ellos como si fuera una colección colectiva, cuando ninguno estudió macroeconomía. Ellos no saben cuál es el efecto del salario en la economía. Eso hay que cerrarlo. El salario mínimo lo establece, es como la canasta básica. La canasta básica tú no puedes negociarla. Eso se dictamina por un ente superior que debe estar formado por economistas, por nutricionistas, por trabajadores sociales, por abogados también, que conciba qué es el salario mínimo en esta economía. Mira, yo cuando me gradué de economía en la década del 80 me ofrecieron $835 mensuales y nadie saltó en mi casa diciendo este salario es una locura, era lo normal. Estamos hablando hace 40 años. Y ahora te están ofreciendo a un periodista, un abogado, $500 mensuales. Entonces eso no tiene sentido, eso no es obvio, eso no es posible. ¿Por qué? Porque esa clase media, ese profesional que se pasó 5 años estudiando, si tú le ofreces de $700, que es lo que se le está ofreciendo, no tiene capacidad de compra. No puede ir al mall, no puede comprar zapatos, no va al restaurante. Así que los empresarios no pueden abrir restaurantes porque quiebran, porque no hay. Entonces tienes que generar demanda y esa demanda se genera que la clase media tenga plata en el bolsillo. No que se le dé subsidio a la clase baja para que ellos puedan comer. Si la clase media tiene ingresos, le da $1 al tipo que hace muriqueta en el semáforo, contrata para que le corten la hierba, hace cosas que no hace personalmente porque ya no les negocio, porque le da más rentable ocuparse de su oficio. Y entonces le entrega a la clase baja mayor ingreso producto de un trabajo específico. Entonces no hay que darle ningún subsidio. Yo te lo pongo muy claramente. Profesor Argote, pareciera que las finanzas públicas tienen un gran hueco fiscal. ¿Cómo va a terminar el déficit del gobierno a su opinión? La minera pagó 567 millones en regalías e impuestos. Ese dinero fue congelado antes que se diera el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema contra el contrato minero. No se ha hablado más del tema. A juicio suyo, hay muchos problemas sociales, por ejemplo, la basura, la electricidad, hay apagones a cada rato. Ahora el problema del agua, que pareciera que la planta de Chilibre no se da abasto con la cantidad de edificios. Entonces se habla de la construcción de nuevas plantas potabilizadoras, muchos problemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner a circular ese dinero que entregó la minera al Estado. Mira, contablemente no existe nada llamado fondo congelado. O sea, eso es unas palabras que dijo el presidente en un discurso, pero a nadie le consta, porque eso está en la caja común y el Estado tiene más de 500 millones en depósitos. Así que igual eso está ahí y para efectos contables eso ayuda al déficit fiscal porque ahí está la plata en cuenta corriente. Que no lo usen o lo dejen usar o, no, o lo dejen, puede que sí o puede que no, o puede que eso lo registren como pago a proveedores o pago a tal cosa, y ahí están los 500 millones que no le pagaba a los proveedores, se lo voy a pagar, pero es la misma plata. Entonces eso no está determinado, pero todo lo que me has enumerado sale de una sola cosa, se llama planificación.
tú no puedes esperar que se crezcan las barriadas y no ponerle agua o luz o tener acceso de calle. Entonces, y no es que no se crean las barriadas, ni que le prohíbas a los empresarios hacer barriadas, porque tú no puedes detener la economía hasta que yo tenga agua. O sea, tienes que tener el agua, pero eso se llama planificación. Y este gobierno, que es el mismo que en la década del 90 renunció a la planificación, o sea, decidió que la planificación no era importante, abrazó a un modelo neoliberal y ahora abrió un instituto de planificación y lo que hace realmente es lo que hace el director del Instituto de Planificación es dedicarse a discutir en Penonomé con la gente y lo ponen allá a apagar fuego. Y hemos visto después de 2 años que no ha pasado absolutamente nada con la planificación en Panamá. Entonces, el nuevo gobierno y los actuales candidatos y candidatas deberían presentar un plan estratégico. ¿Cuál es el tipo de país? Y no me vengan diciendo que vamos a ayudar al sector agrícola, pero vamos a impulsar el comercio. Porque o abre los mercados o cierra los mercados, pero no puedes tener los dos. Vas a seguir subsidiando la ineficiencia de las producciones, vas a seguir comprándole todos los puercos para que tengan negocio, vas a abrir el mercado para que sean eficientes y solamente ayudar a los productores pequeños y medianos y no tirar una sábana en donde los grandes productores reciben 7.50 por cada quintal de arroz que vendan. Eso es absurdo, eso no puede seguir así. Pero tienes que entonces tener una estrategia muy clara y no simplemente enumerar que vas a ayudar a todos los sectores productivos, porque eso no es posible porque se contradicen. Profe, 2024, año electoral. El panameño está esperando, como usted señala, propuestas. Y en materia económica hay bastante, pero bastante que planificar. Usted ha utilizado el término correcto. En nuestro país, los gobernantes no planifican. Lastimosamente es así. Y como usted ha señalado, los candidatos que aspiran a sentarse en esa silla presidencial deben de estar claros que desde el día 1 el panameño les va a exigir respuesta, porque hay muchas necesidades en nuestro país. Tenemos el lado de Panamá Oeste que tiene falta de energía eléctrica todos los días y la gente paga tarifa normal como si el servicio se les diera 24/7. Este es un panorama que estamos viendo que no solamente en Panamá Oeste, en Panamá Este se está registrando lo mismo. Entonces, ¿qué usted vaticina para este 2024? Sabemos que actualmente no se ha aprobado el presupuesto todavía y de acuerdo a la normativa estatal, el gobierno saliente tiene que ejecutar solamente el 50%, porque debe de dar el 50% restante al nuevo gobierno. ¿Cómo usted vaticina entonces qué nos espera para nosotros los panameños con este ambiente que prácticamente es negativo, como usted lo ha señalado? Mira, nadie es tan ingenuo de pensar que la economía va a crecer 20%. Los funcionarios que están en la Ministerio de Economía son personas con alta formación. Así que pensar a sacar un presupuesto que aumenta 20% solamente tiene como justificación que pretende gastarse mucho más y luego cuando llega julio dice, no nos equivocamos con ese presupuesto de 32.000, realmente era 28, así que a ti ya no te toca 14 porque yo me gasté 16 pensando que eran 32, así que ahora te tocan 12. ¿Te das cuenta? O sea, la única objetivo de eso era gastarse mucho más de la mitad y luego cuando se hiciera el ajuste ya ellos están fuera del gobierno. O si pensaban quedarse, pues ya vemos qué hacemos. Pero es una gran irresponsabilidad. Por eso ese presupuesto debe bajarse al menos 5.000 millones de dólares de lo que está. Y hay forma de hacerlo. Yo se lo tiro con una pluma en 15 minutos, le reduzco esos 5.000 millones. Porque pero mira, la estrategia, evidentemente, los servicios públicos no acompañaron el crecimiento económico. Y no acompañaron el crecimiento económico porque en vez de favorecer los servicios públicos, se insiste en los subsidios y la exoneración como forma de política económica. 200 y pico millones en vales digitales, 2.000 millones de dólares en exoneraciones a los hoteleros. O sea, toda esa plata exonerando, porque este es un país que se le ha pasado subsidiando a los pobres y exonerando a los ricos,
y haciendo sobre la clase media que cargue todo el peso de las necesidades del Estado. Entonces se convierte en un país en donde los pobres andan con una mano extendida con el gobierno y los ricos entienden las dos. Entonces, con ese tipo de esquema, no podemos avanzar como país. Hay que romper con esa estructura y salir con una estrategia país basada en la reducción del presupuesto de gastos del Estado y el aumento del presupuesto de inversión. Pero nada de eso es posible con los niveles de corrupción que existen en este país. Profesor, ¿qué opinión le merece el tema de la DGI y que se va a exigir factura electrónica a las profesiones liberales como abogados y otras profesiones? Ellos están en pie de guerra en estos momentos porque dicen que no deberían de acogerse a ese sistema, y la DGI está en el ojo de la tormenta en una serie de temas, unas bonificaciones que están exigiendo los trabajadores que están por ley, que no se le han dado. ¿Qué nos puede decir de esto? Mira, todo el mundo tiene que pagar impuestos. En eso yo estoy de acuerdo. O sea, hay corrupción, pero yo no puedo evadir impuestos porque se la roban. Porque ahí la mayor parte de los trabajadores asalariados no tienen otra y son los que pagan los impuestos. Entonces, si tú tienes ingresos, tienes que pagar impuestos. O sea, y tienes que pagar seguro social. O sea, el esquema que se ha establecido aquí de que para que tu empresa funcione no pagues impuestos ni seguro social, no debe ser. Mira, 10.000 personas en plataformas de transporte que no tienen seguro social. O sea, ¿quién va a cargar con esa gente cuando ya no se puedan subir en las motos a repartir comida? Tú y yo, nosotros, lo vamos a tener que cargar. Entonces, todo el que tiene un ingreso tiene que reportarlo y tiene que pagar impuestos y eso tiene que ser verificado. Yo he visto lugares como estacionamientos en donde no, la única forma de pago es en efectivo. Yo digo, ¿qué empresario en este país cree que es mejor control pagar en efectivo que pagar por otra forma? Ah, no, es que con efectivo nadie se va a dar cuenta cuánto ingreso tengo. Entonces, sí, la gente tiene que pagar impuestos y los abogados tienen que pagar impuestos y los economistas tienen que pagar impuestos y todas las profesiones liberales tienen que pagar impuestos. Pero eso no puede ser caro. Eso tiene que ser mediante una plataforma gratuita que establezca que entiendo que hay el Estado. Y las grandes corporaciones de abogados tienen que pagar millones porque están gastando mucho dinero. Bueno, profesor, con estos últimos comentarios culminamos nuestra entrevista de hoy domingo de nuestro espacio radial Panorama Económico. Nuestro invitado del día de hoy, el economista y profesor Felipe Argote. Gracias, profesor, por sus comentarios y ya usted sabe, lo vamos a estar invitando nuevamente porque viene el 2024 y queremos que usted nos dé el escenario de todo lo que se viene con el año de elecciones, porque recordemos, amigos oyentes, que el próximo 5 de mayo del 2024 son las elecciones generales y debemos escoger los mejores. Y como dijo el profesor, que tengan planificación de las propuestas que consideran que deben ser las mejores para toda la ciudadanía, y eso es importante. Agradecida, profesor, por su participación de hoy domingo.